Pues primero agradecer la invitación, el gusto de estar aquí con ustedes. Agradecer a la doctora Paulina Monjarrás, a nombre de la coordinación de licenciatura. Agradecer al maestro Guillermo Martínez Gutiérrez, al doctor José Refugio Martínez Mendoza, pues por la organización de estas jornadas de charlas filosóficas en el marco de la conmemoración de los 250 años de Manuel María Gorriño. Me parece un excelente pretexto para discutir, para analizar, para conocer diferentes posiciones en torno a la ciencia, en torno a las humanidades. Me parece también importante que la comprensión de nuestros problemas en la actualidad tengan que hacerse también a la luz de nuestra historia. Es decir, me parece necesario que conozcamos cómo se ha dado el conocimiento histórico de la ciencia, cómo se ha dado el conocimiento histórico de las humanidades y en un caso específico de la filosofía, contra estas tendencias de atomización del conocimiento o de hiperespecialización de las ramas, en donde muchas veces no percibimos las conexiones, los diálogos con otras tradiciones, con otras áreas del conocimiento. Ese es uno de los problemas que vemos hoy día desde las aulas, desde nivel medio superior, nivel bachillerato, como también en las aulas universitarias, que los estudiantes llegan, por ejemplo, en un área de sociales, pues no conocen ni siquiera lo básico de cuestiones de ética, por ejemplo, ¿no? O alguien que estudia, vamos a poner, una ingeniería, pues no tiene ni siquiera las nociones básicas de discusión sobre planteamientos políticos sociales, que también su actividad va a tener impacto por ahí. Entonces me parece que es necesario este tipo de jornadas. Me da la impresión de que permite pues por lo menos propiciar este tipo de reflexiones de manera un poquito más amplia, ¿no? Es decir, hay que generar estos canales de diálogo, de reflexión, de intercambio, y siempre reconociendo la diversidad cultural, ¿no? para fortalecer este trinomio tan complejo que es el de filosofía, ciencia, sociedad. Y finalmente pues agradezco mucho a ustedes que estén aquí. Sé que la carrera de filosofía tiene 1 año más o menos, 2 años. Es la más pequeña que tenemos en el país, cosa que nos da muchísimo gusto. Como parte del observatorio, recuerdo cuando nos enteramos que abrían la carrera de filosofía, pues esos son buenas noticias, ¿no? Esas sí son buenas noticias. Y pues mi deseo es que florezcan muchos proyectos por aquí. Mi deseo es que estos proyectos filosóficos, humanistas, pues sean benéficos para la sociedad, no solamente de aquí del Estado, sino del país y de la cultura en general. No lo digo solo por echar flores a la inauguración de una carrera, lo digo como una necesidad. Es necesario que la universidad genere más vínculos con la sociedad, y una parte de ello está en la labor que hacen ustedes como estudiantes. Entonces, pues los felicito a todos ustedes por ser parte de esto, y desde luego a la coordinación por los mejores deseos. El día de hoy, para entrar un poco más en materia, pues el tema de la exposición es sobre el positivismo en México. Este es lo que ya estaremos trabajando. El positivismo en México es un periodo en la historia ubicado en el siglo XIX, que tiene implicaciones educativas, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la filosofía posteriores. Digamos que en la historia de la educación en México, el positivismo tiene un lugar de primer orden, el positivismo de Augusto Comte, que ahorita voy a estar hablando del positivismo. Y es importante porque, como dice Leopoldo Sea, es una filosofía política social que fue adecuada por Gabino Barreda, ¿no?, a la circunstancia decimonónica mexicana decimonónica, ¿no? Es decir, este proyecto se viene a anudar al proyecto liberal juarista a través de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Es por un lado. El positivismo también tiene como importancia que bajo sus premisas
se formó una multitud de discípulos que de una u otra manera empezaron a dispersar el espíritu cientificista ausente en esos años en el país. Y también lo tiene porque de ahí se educaron sus propios enterradores, si podemos llamarlo así, es decir, una generación que viene después, que es el Ateneo de la Juventud, impulsada por Justo Sierra, fundador de la universidad, allá por 1907, 1908, y donde salieron figuras relevantes para el ámbito de la cultura, de la educación y la política en México, en el México post-revolucionario, ¿no? Es decir, estoy hablando de Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, que era un dominicano, Diego Rivera, Manuel M. Ponce, Martín Luis Guzmán, etc. Es decir, que el positivismo encierra muchas aristas de análisis que vamos a ir mencionando un poquito, para que lo vayan ubicando. Lo primero quizás también sea, antes de entrar de lleno al positivismo en México, es que ustedes tengan presente qué es el positivismo así en general, y de él se puede decir muchas cosas, voy a tratar de ser sintético. El positivismo es una concepción filosófica y sociológica que impulsa un francés llamado Augusto Comte y que tiene como característica principal el rechazo a la metafísica. Y rechaza la metafísica por no ser un saber constatable por la experiencia sensible, ¿sí? Por la relación del sujeto con el objeto, y rechaza la metafísica por considerarla un saber vago, un saber dudoso. El positivismo también, como corriente, deja fuera lo que es el ámbito de la psicología, es decir, la introspección, y se va a situar siempre en los fenómenos, es decir, que el positivismo parte de los hechos y siempre va a volver a ellos. Es una corriente como filosófica, como digo, y sociológica, entonces estamos hablando de una corriente epistemológica también, ¿sí? Es una postura epistemológica, que es lo que vamos a ir describiendo ahorita un poquito. El positivismo, entonces, decimos, vuelve a los hechos, los describe, obtiene datos de los fenómenos de la realidad, y a su vez estos datos que recibe es lo que le permite elaborar teorías, ¿no? Y finalmente, así dicho en general, el objeto de estudio del positivismo se halla en las leyes que rigen estos fenómenos, es decir, las leyes que rigen a la realidad. Como digo, aquí hay un problema básico de epistemología, que los que ya han cursado cursos de epistemología se darán cuenta, es la relación de un sujeto que conoce y un mundo conocido. En este caso hablamos del problema de cómo conocemos la realidad, cómo la explicamos, cómo la ordenamos, etc. ¿Sí? Entonces, al dejar de lado concepciones metafísicas, el positivismo está situado en una posición muy peculiar. Augusto Comte, su fundador, él va a tener la concepción de filosofía, es decir, él tiene una noción de filosofía tomada de Aristóteles, y por ello es que va a entender que por filosofía entiende un sistema general de concepciones humanas, ¿no? Todas las concepciones que engloba al ámbito humano, y el término positivo o positiva es una manera muy peculiar de filosofar, en el cual las teorías, la finalidad de las teorías es la coordinación de los hechos observados. Es decir, que el positivismo es un sistema vinculado a las concepciones humanas, con este modo específico de estudio, basado en la investigación de los métodos de las ciencias naturales, ¿sí? El positivismo se basa en el método de investigación de las ciencias naturales. ¿Qué significa esto? Que el positivismo es un método, se sirve de un método empírico, es decir, de la observación, de la experimentación y de la comparación, para ir coordinando el conocimiento. Por otro lado, así también en manera de definiciones y forma general, Kolakowski, por ejemplo, en su estudio sobre el positivismo, dice que el positivismo implica una reducción cientificista de todas las ramas del saber basadas en la física. Entonces, el espíritu del positivismo, para decirlo en otras palabras, es la ciencia. Y el objeto de esta ciencia es, valga la obviedad, el conocimiento de la realidad, su ordenamiento, y no solamente de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales. Augusto Comte es uno de los fundadores en el siglo XIX de lo que es el terreno de la ciencia social, junto con otro, bueno, de otra forma, Emily Durkheim, por ejemplo. Max Weber también va a ser otro de los fundadores de la ciencia social, y Augusto Comte está en esta, digámoslo así, en esta línea. Lo que dice Comte, por ejemplo, de la filosofía positivista es que
el objetivo pues es captar todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales invariables. Y dice después que no tenemos en modo alguno la pretensión de exponer las causas generadoras de los fenómenos, puesto que jamás haríamos nada más sino retrasar la dificultad. Queremos, dice, por el contrario, examinar con exactitud las circunstancias que la han producido y enlazar las unas con las otras mediante relaciones normales de sucesión y similitud. Bueno, esto significa entonces una oposición en el terreno de las teorías al idealismo tradicional y al apriorismo de las ciencias formales y fácticas. Es decir, lo que propone el positivismo es dejar de lado, dejar de buscar leyes y principios fundamentales o fundacionales. Piensen que esto es una posición interesante en relación con la historia. Generalmente, una parte del conocimiento ha buscado siempre principios causales, ha establecido teorías causales de donde surgen las cosas, ¿no? Esos principios pueden ser materiales o inmateriales, ¿sí? Y aquí se empieza a dar la discusión siempre en el terreno del conocimiento. Estas discusiones muchas veces también abren el tema de las esencias, ¿no? Si hay una esencia que pueda decirme el origen de las cosas, cuál es esa esencia, etcétera, ¿sí? El positivismo trata de dejar de eso a la luz del avance científico del siglo XVIII y empieza a buscar leyes que empiecen a explicar, más que buscar esencias, es buscar las leyes que nos permitan explicar la naturaleza, ¿sí? Es decir, leyes que nos permitan ordenar y coordinar los fenómenos. Es lo que está tratando de hacerlo aquí en el terreno de la epistemología. En el terreno de la sociología, por ejemplo, es interesante porque va a tratar a los hechos como cosas. Es decir, todos los hechos en la arena social son hechos observables y cognoscibles a partir de las leyes que los rigen. Ya no es buscar una causa que me explique algo, una causa trascendente, por ejemplo. Ya no es partir de causas a priori, antes del fenómeno, sino es buscar dentro del fenómeno mismo una explicación. Esto significa también quitar al sujeto cognoscente la forma de interpretar la realidad, es decir, el sujeto lo que hace es interpretar las leyes y deja de lado la subjetividad, deja de lado su posición. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes analizan un fenómeno religioso, pero lo analizan tal cual se presenta. No van a analizar el concepto de fe en una comunidad, por ejemplo. No van a analizar el grado de religiosidad. Eso ya es todo un problema, ¿no? Vas a analizar el hecho como tal se presenta, como ha cambiado, como va variando. Eso es un poco lo que quiere hacer el positivismo, una descripción tal cual de la realidad, de fenómenos de la naturaleza, pero también de fenómenos sociales. Y encontrar esas leyes entonces, que lo rigen, entonces te va a dar un conocimiento de la realidad. Además, se va a oponer a nociones abstractas, va a tratar el positivismo de evitar estas nociones abstractas. Por ejemplo, en el terreno social, el terreno político, va a oponerse a esta noción clásica del liberalismo, del individuo. O sea, el individuo lo entiende como una construcción abstracta. El individuo, ¿quién es el individuo? Te van a decir, un positivista en este sentido. ¿Qué es el individuo? Pues es una invención nada más para darle un fundamento al Estado moderno, ¿no? Y el Estado también viene siendo una especie de abstracción. Pero en cambio va a decirnos, más bien hay que estudiar al ser humano, pero como un ser social, ¿sí? Y esa es la base, digamos, o el tema nuclear de la sociología. Es decir, la sociedad se convierte en ese entramado sobre lo cual deben trabajar las ciencias fácticas y también las ciencias formales, ¿no? Ciencias fácticas, la física, la astronomía, etcétera, ¿no? Ciencias formales, pues la lógica y la matemática. Y en este sentido, con este sentido de tomar a la sociedad como el entramado sobre lo que deben trabajar las ciencias, Comte va a buscar hacer una física social. Como les decía, en ese momento, siglo XIX, había un gran desarrollo en el campo de la física celeste, de la física orgánica, también de la química vegetal o la química animal, y según Comte faltaba estipular leyes que nos permitieran regular el ámbito de lo social, el ámbito de los seres humanos. Y entonces
Lo que hace Comte es buscar esas leyes que nos permitan definir al ser humano como ser social, y la finalidad de buscar estas leyes es crear una física social que se convierte en un sistema filosófico que pueda liberar, decía Comte, a la sociedad de las tendencias a reducir todo en teología o en leyes abstractas que, dice Comte, conducen al caos. Por ejemplo, las revoluciones y demás. Después les voy a hablar un poquito más de eso. Lo que Comte quiere al final de cuentas es una organización social sólida a través de leyes bien establecidas y que se haga un orden social, ¿no? En ese sentido, la sociología comtiana, la ciencia social de Comte, tiene dos dimensiones unidas, ¿no? Que son los estudios sobre lo llama estudio estático. Un estudio estático es estudiar las condiciones en cual una sociedad se puede regular, es decir, piensen en el estudio de las instituciones, cómo las instituciones ordenan una sociedad, generan, encomillado, un tipo de armonía para establecer el orden. Y al mismo tiempo, ligado a eso, son los estudios dinámicos que tienen que ver con el movimiento, es decir, los cambios propios de una sociedad. Pero aquí pueden decir ustedes, bueno, pero está como que choca, ¿no? Como que un estudio dinámico y un estudio estático. Esa es una crítica que se le ha hecho a Comte, pero para Comte el dinamismo de una sociedad tiene que ver primero con el establecimiento de un orden, es decir, el orden social. Dice Comte después, ¿no? Por ejemplo, dice orden y progreso. Esta va a ser la famosa frase del positivismo, no sé si la han visto por ahí, orden y progreso. Esa es la divisa del positivismo. Son las dos nociones fundamentales. El orden proviene de las leyes que van a regir el comportamiento social, y el progreso es el movimiento para llegar al último estado del espíritu, que es el positivo. El espíritu positivo es el que guarda la ciencia, es el que supera la metafísica, y es el que se llega a él por las ciencias fundamentales, ¿no? Es decir, Comte nos va a hacer también una propuesta educativa donde a través de esta física social los individuos los sujetos deben formarse en las ciencias formales, en las ciencias fundamentales, para alcanzar este progreso. Es un progreso gradual, piensa Comte, mediante el proceso educativo. Entonces, Comte va a apostar por la educación científica, por la educación que supera la metafísica, y una educación que permite entonces conocer la realidad, es decir, situarse en el ámbito de la verdad. Hay que entender estos planteamientos a la luz de otra noción muy importante, que ahorita los voy a bajar a México después, porque son los que van a entrar aquí en México. Y este es el otro aspecto importante de la filosofía positiva, es la concepción de la historia que sostiene el propio Augusto Comte. Es una concepción de la historia muy peculiar, que se ha discutido bastante, porque Comte dice que la historia está regida por tres estados, o que la historia ha pasado por tres estados, o que la historia va en un progreso, ¿no? Y lo va dividiendo en tres estados o tres leyes, si lo quieren ver así. El primer estado sería el estado teológico o ficticio, que es este periodo, digámoslo así, de la historia donde se da la creencia del espíritu, el espíritu humano busca en la naturaleza las causas primeras, las cosas, los principios que expliquen el origen de las cosas, ¿no? El orden de las cosas. Es decir, aquí en este estado teológico, le llama él, es el estado teológico o ficticio, el conocimiento humano va a fundamentar a partir de cuestiones sobrenaturales, de fuerzas sobrenaturales, ¿no? Piensen en el fetichismo, piensen en los politeísmos, también en un tipo de monoteísmo. Este estado teológico, dice Comte, es abandonado después por un estado metafísico o abstracto, donde lo que vamos a encontrar es el cambio de estas fuerzas sobrenaturales. Se suplantan esas fuerzas sobrenaturales y van a colocarse ahora principios abstractos, ¿no? Principios como substancia, como causalidad, como motor, como causa, efecto, etc. Es decir, estos fenómenos que observamos en la naturaleza ahora son suplantados, ¿no? Por nociones abstractas que provienen ya solamente como construcciones del pensamiento. Este es el estado que llama él el estado metafísico o abstracto. Y finalmente el estado positivo o científico, que es el que Comte está vislumbrando en su época, es cuando el espíritu ha dejado de lado, el espíritu humano ha dejado de lado estas nociones
abstractas, absolutas, ¿no? Piensen que el estado metafísico es que genera la idea por ejemplo, el uno, el absoluto, el gran motor, ¿no? Y dice Comte, se van, como el ser humano no alcanza a responder estas cuestiones metafísicas, entonces va dejando de lado el debate del origen y de las causas últimas de los fenómenos, y a partir del razonamiento y de la observación de los fenómenos empieza a coordinar hechos particulares, ¿no? Y algunos hechos generales. Dice Comte que este es el verdadero conocimiento del ser humano, es el único conocimiento al cual podemos acceder nosotros, a lo que se nos presenta en el mundo, ¿no? A buscar esas leyes, a coordinarlos, y ese es, dice Comte, el único y definitivo estado de la inteligencia humana. Entonces, justamente por ello es que la función de la filosofía pues es descubrir esas leyes naturales que son invariables, dice Comte, y deja de lado estas nociones. Este es el tercer estado, el estado positivo, y el estado científico. Y esta es la idea lineal, digámoslo así, es una idea, se dan cuenta, es una idea lineal de la historia, es una idea progresiva de la historia, donde en cierta forma le está poniendo una finalidad ya, ¿no? En algún momento tendremos que llegar a este estadio, al estado positivo científico, y es el estado de la ciencia, ¿no? Vean otra vez el peso que le está metiendo ahí al conocimiento humano a través del método científico. Dice Comte que el estado teológico, para que lo entiendan un poquito mejor, el estado teológico puede ser equiparado al mundo feudal, por ejemplo, ¿no? En el tema de la organización social, es decir, donde los reyes, por voluntad propia, ¿no? A su vez que eran asumidos como representantes de una voluntad divina para gobernar, ellos eran los que ordenaban el mundo. ¿Y qué es lo que veíamos se puede ver en el estado feudal? Pues organizaciones políticas verticales de dominación, donde está la servidumbre, que sostiene toda la estructura social, económica, y hasta arriba pues están los reyes, están los papas, ¿no? Con esta idea abstracta de un derecho divino, ¿no? O de una ley divina a la cual el ser humano tiene que someterse. Es eso lo que socialmente hablando Comte quiere hacer de lado. Por otro lado, el estado metafísico, esto lo estoy diciendo porque va a tener impacto en México, no solamente para hablarles de Augusto Comte. Por otro lado, el estado metafísico, Comte lo va a pensar a la Revolución Francesa, es decir, la Revolución Francesa generó un caos a través de las ideas abstractas como la libertad, del contrato social también, como Rousseau, porque Comte va a ser un crítico del contractualismo rousseauiano y de toda esta Revolución Francesa, porque él dice que en realidad no establecieron un orden, sino un nuevo caos, ¿no? Y también va criticando ahí. Y por último, el estado positivo, para que lo ubiquen socialmente, pues es el estado de la industrialización, es decir, significa el orden y la coordinación de la producción, significa el orden y la coordinación de los estratos sociales, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, el positivismo en este nivel está muy vinculado al desarrollo de las fuerzas capitalistas, que eso también va a ser algo que se va a poder criticar después. Finalmente, dice Comte que para el positivismo, pues, la historia de las sociedades tiene que ver con una evolución, un progreso, y el carácter del positivismo es el que va a propiciar esas leyes científicas que puedan dar cuenta de una buena fundamentación del orden social. Y esta misma noción que tiene de la historia, Comte la tiene para el espíritu humano. Dice, por ejemplo, así nosotros, es decir, el espíritu humano, así cada uno de nosotros, al analizar su propia historia, no recuerda haber sido sucesivamente, en lo que se refiere a sus nociones más importantes, un teólogo en su infancia, un metafísico en su juventud y un físico en su madurez. Ese es un poco el sentido de Augusto Comte a través de la historia, a través del conocimiento, ¿no? Está moviéndose aquí en varios niveles, es el nivel de la epistemología, el nivel de la sociedad y el nivel de la historia, ¿no? Y finalmente, como decíamos, una historia con un fin bien determinado, que es la época del positivismo. Bien, estas nociones
no van a ser ajenas a la cuestión mexicana. Esas nociones son las que van a traerse a México en el siglo XIX, otras veces y cómo, y son las nociones que van a dar un giro también al conocimiento en México, van a permitir una nueva etapa, si se puede decir así, en el terreno educativo. Es decir, para hablar un poquito ya de la situación en México, el positivismo como programa educativo se introduce en la época de Benito Juárez, es la época de la Constitución de 1857, de las leyes de reforma, y es un momento muy complejo en la historia, como ustedes lo deben de saber, porque es la necesidad de orientar y consolidar a México como una nación liberal. Esto requería entonces una palanca sólida que le diera sentido al proyecto político, al proyecto económico, al proyecto social, y esta palanca la van a encontrar en la educación. Y aquí está el autor, uno de los autores claves, es un poblano que se llama Gavino Barreda, fue clave en todo esto. Gavino Barreda era un médico, bueno, estudió medicina estudió leyes primero y lo dejó, no terminó de concluir leyes, y luego estudió medicina. Y bueno, se dice que él luchó en el 1847 contra la intervención norteamericana, y luego al poco tiempo se fue a París. Allí en París es conducido por un amigo que es el doctor Pedro Contreras Elizalde, también una figura importante aquí en México, y él lo lleva con Augusto Comte. Y entonces Gavino Barreda pues tiene cercanía en los cursos de filosofía positiva que daba allá en el Colegio de París, Comte. Bien, Barreda regresa a México en el 51, dicen que atendió su consultorio hasta el 63 y dio cátedras en la Ciudad de México de física, de medicina, historia natural y de anatomía en la Escuela de Medicina. Y después, cuando estalla la Guerra Civil en el 63, en 1863, se va a Guanajuato y ahí se instaló hasta 1867. Ese es un factor nada más, meramente una cuestión material de todo esto. Por otro lado, el cuñado de Gavino, pues aquí vemos sus relaciones, que es el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, pues trabajaba en el gobierno juarista y esto le permitió tener un acercamiento a Barreda con Juárez. Por ahí dicen que fue médico también de él, y como él traía todo el positivismo, toda la educación, entonces pues digamos se le hizo tuvo facilidad para presentar el proyecto, y en un evento que se da en Guanajuato, en la celebración de la independencia mexicana, ahí Gavino Barreda pronuncia un célebre discurso que se llama Oración Cívica, y es donde Juárez escucha los planteamientos de Barreda y se da cuenta de la importancia y de la posibilidad que tenía el positivismo como ese proyecto educativo que le faltaba al gobierno juarista. Gavino Barreda ahí hace todo un análisis histórico del México y él va a equiparar estos tres estados, el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo, con la historia de México. Es decir, Barreda va a hacer una interpretación muy específica sobre esta concepción de la historia de Comte y va a ubicarlo más o menos algo así, ¿no? Muy general lo estoy diciendo. La época ficticia, digamos la época teológica, pues sería la época del mundo prehispánico, del México prehispánico. La época de la teológica es la época, metafísica, es la época de la colonia. Y finalmente la época positiva es la revolución que están llevando a cabo los liberales decimonónicos, ¿no? Esta adecuación va a ser, me parece que es crucial por dos razones. Por un lado es la manera en cómo empieza a adoptar, a leer la historia de México con un sentido ya diferente, ¿no? Ya más analítico, por decirlo en esos términos, y por otro lado, pues que esa va a ser la llave de entrada para empezar a meter el positivismo. Juárez pues le gusta la idea del positivismo, de esta lectura positivista que hace Barreda sobre la historia, pues porque en realidad es una declaración contra las fuerzas conservadoras, contra esos cuerpos que eran la milicia y el clero,
y algunos liberales que todavía tomaban las armas. Y entonces Juárez, que era lo que se llama la Comisión Juárez, es el proyecto, digámoslo así, es el conjunto de académicos e intelectuales que van a hacer todo el proyecto educativo. Y de ahí, bueno, Barreda toma un papel muy importante, tiene mucha influencia en esa comisión, y el 2 de diciembre del 67, Juárez promulga la famosa Ley Orgánica de Instrucción Pública. Todo este trabajo tiene dos sentidos importantes. El tema de la educación en México, para los que se interesen en ella, pues no es algo tan sencillo. No hay que conocer los contenidos, se discuten contenidos, programas, temas, materias, y todo el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, encontramos una disputa muy fuerte por si enseñar religión, si enseñar humanidades, si enseñar ciencias, qué ciencias sí, qué ciencias no. Y luego aprobaban un programa educativo y hagan de cuenta, literal, a los 2 meses lo eliminaban, ¿no? Los programas educativos estaban mucho a voluntad de fuerzas, más que de instituciones como lo tenemos hoy día, ¿no? Ustedes vienen aquí, estudian, están las materias, habrá problemas de concepciones, de visiones, pero en general lo tienen así. Allá era de un plumazo, quitaban una cosa y ponían otra cosa, ¿no? Entonces por eso va a ser importante darle un marco más sólido a la educación. Y en este marco también, que se iba cuajando en la época juarista, pues se va a dar la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, que va a ser un recinto sumamente importante para el desarrollo posterior. De aquí nada más, para que lo tengan en cuenta, la Nacional Preparatoria se estableció en lo que es el Colegio Nacional de San Ildefonso, y este era el recinto típicamente colonial, ¿no? Donde aglutinaba los diferentes colegios de jesuitas, que también estuvo en mucha disputa por lo que se daba al interior, pero es interesante, esto no es un dato que lo dejo ahí para la reflexión, cómo Barreda toma un recinto, una estructura física, ¿no? Una estructura barroca muy emblemática de la colonia, y le mete, digámoslo así, le introduce la ciencia, ¿no? O sea, ese es un poquito los juegos de los símbolos en la política. O sea, no es fortuito que haya escogido ese lugar para que se dieran los cursos de la Nacional Preparatoria, ¿no? Funcionó al principio como estos lugares donde duermen, el 20% dormía ahí, o sea, había estudiantes internos y externos, y se creó un plan de estudios donde se partía de las matemáticas y se concluía con las lógicas, ¿no? Es decir, no voy a agotarlos con las materias, daban matemáticas, daban física, daban cosmografía, astronomía elemental, ¿no? Que es la cosmografía, y todo el sistema, pues, la física evidentemente era muy importante. Todo el sistema del plan de estudios estaba basado en 3 ejes, ¿no? El raciocinio puro y la observación, que es la base del anterior. Es decir, el raciocinio puro del estudiante tiene que partir de lo dado, de la observación de los fenómenos dados, y la observación y experimentación reunidas daban sentido entonces a la educación, ¿no? Es decir, a la química, la geografía, la historia, que también se enseñaban, la botánica, la zoología. Aquí en México también, valdría nada más por decirlo, la lógica toma un papel muy importante en este periodo. Barreda le mete más peso a la lógica que el propio Augusto Comte, y hace una combinación de la lógica inductiva con la lógica deductiva, ¿no? Dice Barreda, los procedimientos por los cuales el sujeto va coordinando los conocimientos y empieza a descubrir las verdades, y se empiezan a crear las concepciones reales sobre la realidad, ¿sí? Entonces la lógica, pues, toma un sentido muy clásico, en el sentido de órgano, de instrumento, de herramienta de las ciencias, para coayudar en el desarrollo de las ciencias. Como pueden darse cuenta, entonces, también se enseñaban lenguas, ¿no? O sea, francés, porque era la lengua de moda, donde había más libros en francés, a lo mismo que con el inglés, el alemán en algunos casos, el latín también se enseñaba un poquito, ¿sí? El objetivo principal, entonces, de la educación positivista por Barreda, voy a leer un poco una frase, un parrafito que dice el propio Barreda, es lo siguiente, dice:
Una educación en que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede omitido, en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más simples hasta los más complicados, se estudien y se analicen a la vez teórica y prácticamente, en lo que tienen de más fundamental. Una educación en que se cultive así a la vez en entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión, o tal o cual dogma político o religioso, sin el miedo de ver contradicha por los hechos esta o aquella autoridad. Una educación, repito, emprendida sobre tales bases y con solo el deseo de hallar la verdad. Ese era un poco el sentido de Barreda. Lo que él, si se dan cuenta, aquí habrían 4 puntos importantes. Uno de ellos es la proyección de un modelo educativo avalado por el Estado. Es el Estado, ya hablamos del Estado moderno, el Estado liberal, un modelo educativo avalado por el Estado en una institución ajeno a cualquier doctrina religiosa. Este modelo, esta estrategia que hace Barreda, esta palanca, por eso se crea una palanca, le quita a la Iglesia, a los sectores religiosos, el control de la educación. Esto dice, la escuela dice también, en ese sentido, no puede basarse en el concepto religioso del mundo y de la vida, sino en la ciencia, ¿no? Es decir, aquí empieza a cultivarse este sentido. Y es, pues, lo que hemos dicho, la idea del progreso científico. Y en ese sentido, lo que vemos manifestado en este proyecto barrediano, en el siglo XIX, pues es la lucha contra la ignorancia, contra el fanatismo, contra los prejuicios, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también sería importante rescatar esto que dice Edmundo Gorman, un historiador del siglo XX. Lo que se buscaba con este modelo educativo es habituar la conducta de los educandos sobre una base de previsión científica. Y esta previsión científica como un fundamento de la actividad racional. Esto significa entonces, como ya dije también al principio, lo mismo con Augusto Comte, abstenerse de las investigaciones de causas eficientes y esencias para transparentar las leyes, es lo que se está buscando con este modelo, transparentar leyes que sean de invariable sucesión, de coexistencia y al mismo tiempo de similitud con otros fenómenos, es decir, la coexistencia y el conocimiento de los fenómenos. Como pueden darse cuenta, aquí este modelo entra también por la necesidad del gobierno de enfrentarse al dogma católico. Piensen, miren, les voy a poner aquí un ejemplo bastante interesante. En esta idea de superar las concepciones religiosas, de luchar contra las fuerzas conservadoras y militares, no era un asunto fácil. En algún momento Juárez dice que era necesario que el mexicano, así lo expresaba él, que los indios dejaran de gastar en veladoras y en santitos. Entonces le encomendó a Melchor Ocampo que trajera pues, a los protestantes, el protestantismo, porque el catolicismo pues nomás no. Y sí, y se trae a los protestantes, hay unos protestantes, nomás no le dio. El protestantismo no cuajó aquí, no es así nada más. O sea, imagínense que pensemos que pongan una iglesia y ya todos nos convertimos en... Es algo mucho más complejo si se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, lo que querían hacer por lo menos en el ámbito educativo era quitarle este dogma religioso a la educación. Esto no significó que se atacara a la iglesia. De hecho, Barreda nunca ataca a la iglesia, nunca se opuso a la religión. Él siempre dejó, ese es el espíritu de la laicidad, ¿no? De la separación de las creencias del individuo con el fenómeno social. Es el principio de la laicidad del respeto a la conciencia, ¿no? Y conciencia es expresión, conciencia es creencias y demás. Pero lo que sí vemos, que es, independientemente de que se haya respetado la educación religiosa, es decir, las instancias religiosas siguieron operando paralelamente a las del Estado, como un Estado laico, obviamente. Lo que vemos es esta idea de derribar el espíritu es poner el espíritu de la demostración o el triunfo del espíritu de la demostración, es decir, de la ciencia, sobre el espíritu de la autoridad, ¿no? Y esto pues suponía entonces que con los conocimientos adquiridos en las escuelas, porque se crearon muchas escuelas, y esos conocimientos basados en la observación y demostración, impediría el surgimiento de cualquier tiranía. Es decir, Barreda está pensando en la escuela, en su vínculo con la sociedad,
suponía un ciudadano formado a través de la ciencia, ¿no? A través de la coordinación de los fenómenos, y que esto sería un antecedente para establecer el orden social. Este era un optimismo que tenían los positivistas en aquel tiempo, era la apuesta por la ciencia en un sentido estricto, y aquí también piensen entonces cómo los modelos educativos tienen consigo siempre una idea de ciudadanía, es decir, el Estado genera un modelo educativo, ese modelo educativo supone un tipo de ciudadano. Piensen en cómo se educan ustedes, piensen con qué se están formando, qué tipo de referentes tienen, y en función de ello ustedes pueden ir descifrando un poco las lógicas o la idea general que tiene un sistema educativo, ¿no? No son nociones aisladas, no es el Estado de Juárez por acá y el modelo educativo por acá y el ciudadano por acá. Son cosas que están interconectadas. Por eso es importante el tema de la educación, el tema de la sociedad, el tema del conocimiento y ese tipo de cuestiones. Finalmente, lo que nos muestra también Barreda es algo que después, que voy a hablar de eso al final, es la diferenciación en algo. Una cosa es el positivismo comteano de Augusto Comte, pensado en Francia, y otra cosa ya es el positivismo mexicano. Y esto va a ser muy importante porque vamos a empezar a ver cómo una teoría que tiene una naturaleza diferente, pensada con otros referentes, empieza a ser adaptada y puede ser explicada la situación, la circunstancia, como dice Leopoldo Sea, la circunstancia mexicana a través de otro tipo de posición. Es decir, no solamente es copiar una teoría, sino el problema que resuelve ahí Barreda es la adaptación de una teoría a una realidad en específico, con todos los problemas que esto va a conllevar. Eso sí, no es algo puro, no es que se implanten y ya, pero esto ya va a dar un camino diferente, porque ya podemos hablar entonces del positivismo mexicano como una corriente peculiar, particular, dada desde nuestras necesidades concretas, desde nuestras circunstancias, sin perder de vista esta relación con el planteamiento general. El positivismo mexicano, entonces, ya cuando se habla de él, cuando ustedes lean la historia de la filosofía en México, cuando vean positivismo mexicano, estamos hablando de esta adecuación, y dentro de esa adecuación también vamos a tener variaciones, porque una cosa es el positivismo de Comte en este primer momento de fundación de la Nacional Preparatoria, de un plan de estudios, como lo señalé ahorita con Barreda, y otra cosa es que el interior del positivismo mexicano van a haber variaciones. Por ejemplo, los que adoptaron el positivismo de Spencer, ¿no? La idea del evolucionismo, es decir, no solamente es coordinar leyes, sino que las sociedades van evolucionando y se rigen por otro tipo de categorías, ¿no? Entonces, eso también va a generar discusiones internas y le va a dar un sentido muy peculiar. Finalmente, es interesante también ver en la oración cívica la importancia que tiene este documento. Este se presentó en septiembre de 1867, como les decía, y lo dictó en el Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato. Muchos coincidimos en esto, es el documento político que va a marcar la introducción del positivismo. ¿Sí? Para conocer cómo entra el positivismo hay que estudiar la oración cívica, porque es donde va viendo uno los argumentos que se van dando para explicar la situación del México de aquellos años. Es decir, Barreda está respondiendo a una crisis muy fuerte, que es la anarquía, que es el caos, son las luchas permanentes entre las fuerzas. Va a proyectarnos esta idea de su visión de la historia a través del progreso, no solo de forma paralela a Europa, sino, como digo, en una situación concreta, como es la lucha contra el clero y el ejército, con estas figuras, estas fuerzas, como el resto del pasado mexicano, como esas fuerzas que ya quedan atrás, y ahora es momento entonces de instaurar un orden, ¿no? Es decir, los liberales mexicanos, que son también los positivistas mexicanos, van a ver en las, como ellos llaman, en las ciencias, en la inteligencia emancipada, el porvenir del país, ¿no? Entonces hay que irlas refinando. Y finalmente, esta idea del pasado es lo que está haciendo Barreda, es luchar contra el principio monárquico, ¿no? Y está inyectando ahí ya sus ideales republicanos, principios republicanos, que responden a la circunstancia juarista del momento. Entonces, es muy interesante ver la parte de adaptación a la circunstancia mexicana,
la respuesta que se da, ¿no?, en ese momento como un momento de la historia fundamental en el Estado político liberal, ¿sí? Junto a esto va la libertad de conciencia, como ya dije, la libertad de expresión y otra serie de principios. El artículo 3, por ejemplo, constitucional, pues va a encontrar ahí todo su fundamento. ¿Ok? Algunas líneas de interpretación que se han hecho sobre el positivismo, para irle dando una cerrada a esto. Hay el positivismo, como les he dicho, se ha estudiado por el valor histórico que tiene, porque representa la ruptura con el viejo modelo educativo, el viejo modelo político, digámoslo así, y acompaña entonces el nacimiento del Estado moderno en un sentido moderno, liberal, en sentido de que se tiene una constitución sólida, se tienen instituciones, se tienen códigos, se tienen instancias, ¿no? Es decir, hay una vida ya mucho más, encomillado, sólida, porque después se va a desvanecer muy rápido. Pero bueno, el primer estudio, como para los que quieran estudiar el positivismo, va varias rutas de interpretación. El primero lo elaboró, es quizás el más importante, por ser el primero, pero también por la forma en cómo lo trabajó, es Leopoldo Sea, filósofo mexicano. Él publica en 1943 El positivismo en México, nacimiento, apogeo y decadencia, ¿no? Y en esta obra va a plantear 3 niveles de análisis del positivismo. Uno es el origen, es el nacimiento. Eso tiene que ver con todo el contexto que nos va a presentar tras la lucha independentista, en el que se da este choque que hemos señalado, conservadores y liberales. Es decir, que el antecedente inmediato para entender el positivismo es entender al positivismo como una doctrina al servicio de la clase liberal triunfante, ¿sí? Y al mismo tiempo, como antecedente, hay que entender al positivismo como esta doctrina que va a permitir entonces luchar con lo que Luis Mora llamaba los intereses del cuerpo, con el clero y la milicia, ¿no? Ese es siempre el primer antecedente que tenemos que tener en cuenta, el contexto. El segundo, que es el desarrollo, tiene que ver un poco con esto, ¿no?, con la forma de leer de Gabino Barreda, de adaptarlo a la circunstancia mexicana, del proyecto educativo, y con la formación de sociedades científicas como la Metodófila, que va a ser una sociedad científica muy importante, va a generar una revista, la revista Positiva, y ahí vamos a empezar a encontrar la divulgación, la difusión de artículos científicos de diferente naturaleza, que van a permitir también el desarrollo de la ciencia y la filosofía en esos años. Eso es, digámoslo así, la parte de desarrollo de apogeo, y su decadencia. También tiene una decadencia el positivismo, como siempre sucede. Tiene que ver, por un lado, como ya dije, con las pugnas internas de los positivistas al interior de la Nacional Preparatoria, por las propias variaciones del positivismo. También tiene que ver con la lucha que hay externa hacia el positivismo. La Iglesia nunca estuvo de acuerdo y hubo sectores conservadores que siempre estuvieron atacando al positivismo. Por ejemplo, un chisme que era de esos años, en el internado, como les decía que era internado, un chico se suicidó porque creo que reprobó una materia. Eso es real. Y se suicidó, ¿no? O sea, se la tomó muy en serio. Y entonces la prensa conservadora en esos años sacaban artículos diciendo que el modelo barrediano llevaba a los estudiantes a que se suicidaran y que era, ¿no?, entonces que había que quitarlo. Entonces había una serie de ataques externos, desde cositas así hasta ataques más fuertes, ¿no?, en cuanto a posiciones teóricas y políticas por los conservadores y también por la Iglesia. Eso va a ser siempre un factor también importante. Y otro factor importante en la decadencia es la identificación de lo que hay 2 posiciones importantes aquí. Hay quienes identifican al positivismo como la ideología del régimen porfirista a través de los llamados científicos. Esta también va a ser una línea importante de la decadencia, hasta la reacción antipositivista, así ya denominada así, que nace, como ya dije, con la mente de Justo Sierra y el grupo de ateneístas de la juventud. ¿Por qué es importante la obra de Sea? Vamos a ponerlo así, porque hasta los momentos que le escribe, que es el 43, no existía en México un estudio con esa profundidad. Habían estudios
de los antipositivistas. Por ejemplo, Antonio Caso, José Vasconcelos. Antonio Caso, pues él más bien, vamos a decirlo así, cultiva un espiritualismo filosófico. Él abraza otras corrientes del pensamiento, como el pensamiento de Bergson, el intuicionismo, y él sustenta una moral con principios cristianos. Entonces él sale de la órbita del positivismo, pero nunca nos presentó un estudio serio del positivismo. Otro, por ejemplo, Vasconcelos, pues va a abrazar la metafísica de el neoplatonismo, de Plotino. Entonces también tiene sus críticas, no nos ayudan mucho para entender al positivismo. Y en esos años también, por ejemplo, en el 43 sale un libro, la primera historia de la filosofía en México, en sentido estricto, escrita por Samuel Ramos, michoacano, un filósofo muy importante también. Y en esta obra Ramos va a hablar del positivismo, pero no va a dar la hondura que nos da Leopoldo Sea. Para Ramos, nada más para comentarlo, Ramos va a analizar el positivismo, pero solamente para enmarcarlo en una crítica que él está haciendo a la adopción de filosofías, ¿no? Él decía que tenemos que buscar lo nuestro, lo nacional, lo mexicano y demás, y no nos da tampoco muchas luces en torno al positivismo. Será entonces la lectura de Leopoldo Sea la que va a abrir entonces en México el interés desde la filosofía, desde la historia y la educación, sobre el valor del positivismo. Otro enfoque interesante también lo pueden encontrar en Edmundo Gorman. Edmundo Gorman va a hacer un estudio serio sobre Justo Sierra y los orígenes de la universidad. Y aquí O'Gorman es el que nos va a dar luces sobre los planes, que lo que les estaba contando un poquito, que siempre están cambiando, los planes de estudio, de sus contenidos, de sus variaciones, de las luchas ideológicas y concretas entre liberales y conservadores del siglo. Es decir, lo que nos va a mostrar O'Gorman es que el positivismo no entra nada más porque sí, y no se adapta nada más porque sí. Hay antecedentes también en cuanto a los contenidos que también ya podemos encontrar, es decir, ahí es el impulso de nuestra propia historia también, ¿sí? Como modelo educativo. Y finalmente, lo interesante en la parte de O'Gorman es justamente ver las discusiones que se van a establecer entre la enseñanza de la filosofía, de la ciencia, las humanidades y la religión. Y bueno, habrían dos posiciones más, me parece que no puedo no mencionarlas para el estudio del positivismo. Una sería la de la doctora Carmen Rovira. Carmen Rovira es uno de los referentes actuales más importantes del pensamiento del siglo XIX. Ha dedicado vida y obra al siglo XIX. Y al siglo XX también, es un especialista en filosofía, es un referente obligado en filosofía mexicana, la doctora Rovira. Ella coordinó una serie de volúmenes, son 3, que se llama así El pensamiento filosófico mexicano del siglo XX y primeros años del siglo XX, y con un conjunto de investigadores, pues nos ha rescatado otras vertientes desde el siglo XIX, que seguramente ahí conocimos a Gorriño muchos, ¿no? A través de lo que ella llama los discursos. Es tomar ella los textos originales de los pensadores y los van ordenando, ¿no? por corrientes y por vertientes. En cuanto al discurso positivista que nos presenta, bueno, ahí rescata, por ejemplo, a Barrera, Horacio Barrera, que es el hijo de Gavino, Justo Sierra en la primera parte de su formación, y otros. Y es ahí donde uno puede entonces conocer cómo el positivismo de Comte tiene una forma de adaptarse aquí, el de Spencer tiene otro, esas discusiones y demás. Lo importante, me parece que es lo rescatable en el trabajo de la doctora Rovira, es ver cómo el pensamiento mexicano, ya se habla de un pensamiento mexicano, busca responder a problemas específicos y concretos del aquí y del ahora, ¿sí? No solamente inquietudes generales, sino inquietudes vinculadas a lo propio, a lo mexicano, y que es también lo mexicano. Y también otra cosa que nos deja ver la doctora Rovira es que el positivismo se desarrolla en un cúmulo de posiciones, no solamente es una vertiente, es decir, no podemos estudiar la historia de la filosofía en México pensando en una sola corriente. Hay muchas corrientes y subcorrientes e intensidades. Finalmente, otra corriente importante, otro trabajo importante es el del maestro Gabriel Vargas Lozano,
quien también ha estudiado mucho al positivismo, pero el horizonte de él lo va a hacer desde la filosofía política, guiado por su formación marxista. Él, en resumidas cuentas, lo que hace es poner las contradicciones teóricas y materiales que conlleva la adopción del positivismo. Y se va a oponer, por ejemplo, a algunas nociones que son muy comunes, ¿no? Como esta que les decía de Leopoldo Sea, de que el positivismo fue la ideología del porfiriato. Vargas Lozano dice que no se sostiene eso. Y por otro lado, también va a mostrar algunas contradicciones propias del positivismo, por ejemplo, la idea del individualismo, que es propia del capitalismo, que es propia del liberalismo, y la abraza el positivismo, va a chocar con su concepción social. Ahí siempre vamos a encontrar una tensión entre individuo y sociedad. Es una disputa muy interesante esa. También la idea de derecho natural, que sostiene el liberalismo, no la va a sostener el positivismo. Es decir, son contradicciones que al adaptarse a la situación mexicana, al mezclar, digámoslo así, liberalismo con positivismo, van a estar ahí siempre chocando en cierta manera. Y otras más, ¿no? Digamos también desde la visión del Lombardo Toledano, un autor de los 30, de los 40, la del doctor Mauricio Beuchot, el propio Alberto Saladino, que ustedes ya lo conocieron. Cada uno tiene su manera muy peculiar de estudiarlo. Me parece que en conjunto arrojan elementos interesantes, valiosos, que nos permiten entonces entender nuestra historia, así de una mirada oscilante, abierta, no solamente a través de una posición, sino de diferentes momentos, ¿no? Esto nos permite entender a la filosofía así en su creación, por ejemplo, en su adopción, en la creación de instituciones, en su transformación, ¿no? En su impacto social, cómo impacta la filosofía en la sociedad, en los modelos educativos, ¿no? Es decir, el positivismo, al estudiar el positivismo nos permite entender una parte más de este binomio que es filosofía, sociedad, ciencia. Para los que se interesan por nuestra historia, pues el positivismo parte siempre de ahí, van a entenderlo como un momento de ruptura, pero también de consolidación, de pensamiento filosófico y de pensamiento científico al mismo tiempo. Me parece que entender el positivismo es entender un poco lo que requerimos hoy, los análisis sobre el valor de la ciencia, sobre el sentido de la ciencia o de las ciencias, el análisis sobre nuestras culturas y una serie de discusiones que del modelo educativo, por ejemplo, tienen que estarse cuestionando también a la luz de otro tipo de problemas también. El positivismo, mi posición al respecto, tendría algunas fallas que podríamos ya ir viendo hoy, ¿no? Una de ellas es que de estudiar ciencia no se sigue el progreso, ¿no? De estudiar ciencia no se sigue el progreso. Progreso es una categoría muy problemática porque entraña posiciones. ¿El progreso para quién? ¿No? ¿El progreso de qué? Rousseau en algún momento criticaba esta idea en el discurso de la Ilustración, el progreso de las ciencias. Pues decía, yo veo degradación, yo veo esclavitud, yo veo cadenas, ¿no? Y hoy vemos en día que hay ciencias hegemónicas dominantes que aplastan otro tipo de saberes, ¿no? Entonces, que estudiemos ciencia no se sigue lo otro. Más bien, tendríamos que pensar en una integración mucho más amplia, ¿no? Es decir, el cultivo de las ciencias, el cultivo de las artes, pero las artes no como un factor ahí de adorno, de decoración, como muchas veces se piensa. Las artes como la desvelación del sujeto, del ser humano en el mundo, como un sujeto de transformación, ¿no? Estudiar ciencia solamente en un modelo también es riesgoso porque en una sociedad como la nuestra, multicultural, con las identidades que van irrumpiendo, un modelo de ciencia tampoco nos permite, un modelo nada más de ciencia no nos permite entender también diferentes problemas que estamos viviendo. Entonces, el positivismo tiene aciertos, evidentemente. Me parece que la clave está siempre en darle un sentido al Estado moderno, al Estado laico, quitarle a la Iglesia el control, propiciar una educación más analítica frente a la autoridad, frente al dogma. Tiene sus límites, como cualquier posición política educativa, y en su contexto pues tiene mucho valor. En el nuestro ahora me parece que tiene
esta carga importante porque es el valor de la ciencia, ¿no? Y también Barreda pensaba en algún tipo de moral, la moral era algo más interiorizado del sujeto, no tan impositiva como lo que promueve un modelo religioso, ¿no? Son un poquitas las líneas, esa es una generalidad de un periodo importante que es el positivismo, que me parece que hay que analizarlo, es la invitación para esto, en su justa dimensión, sin mitificar personajes y sin mitificar posturas, ¿no? Siempre hay que tratar de verlas con sus límites, criticando pues, de buena forma las posturas para no hacer dogma de lo que no tendría que ser un dogma. Son algunas líneas que dejo abiertas para que podamos empezar a hacer la charla. Mencionaba al principio una parte de que algunos autores encontraban el positivismo como algo dinámico, pero también estático. Entonces, podría ser que ese dinamismo consista en las causas que propician el lograr el positivismo, porque igual mencionaba que varios autores lo manejan como una serie de consecuencias. Ok. ¿Juntamos varias? ¿O cómo es la dinámica? Bueno, a mí la cuestión es o sea, que son muy bonitos los ideales del positivismo, el progreso, de la ciencia para lograr el progreso de la sociedad. Pero bueno, en el mundo actual ya hemos visto el progreso de la ciencia, ¿no? Y sin embargo se ha generado una deshumanización, como creo que en pocas épocas que estamos sufriendo. Entonces justo que ya nada más lo anotaste al final, o sea, ¿qué propuesta de ética hay? Porque creo que es la crisis más fuerte que tenemos en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿realmente crees que a partir del positivismo podríamos hacer una propuesta ética bien fundada? O sea, esa es mi cuestión. Yo pienso que justamente al eliminar la metafísica es muy difícil plantear una cuestión ética que se han propuesto, pero parece que no funciona. Ese sería mi punto. Bueno, al principio se hablaba de que se analizaría el hecho como se va, no como se va presentando, sino el bien de momento. Por ejemplo, tenemos un huracán, no hacer analizarlo desde el principio, sino en el momento. ¿Cuál sería el método que el positivismo utilizaría para analizarlo en el momento, no a priori? ¿Empiezo con estas? Sí. Bueno, sí, la discusión sobre el orden, el progreso, el dinamismo, siempre se critica mucho. ¿Cómo se está pensando cuando él plantea la idea del orden, que después de la Revolución, o sea, como les decía, después de la Revolución Francesa, pues ya era momento de establecer un orden, ¿no? La pregunta siempre que se hace es, bueno, ¿cómo estableces un orden? ¿Cómo estableces un orden? Y cómo de pronto ya no va a haber progreso, es decir, porque ya llegaste al estadio positivo, ¿no? Siempre está esa tensión ahí. No, es muy difícil que puedas decir un orden, suponiéndolo y hablando de una sociedad dinámica, es decir, una sociedad que está en evolución, que tiene sus propias estructuras y su propio movimiento, ¿cómo lo estabilizas? Eso generaría, desde un sentido, pues, tendría que ser mediante la fuerza. Y imposición de fuerza, entonces ya nos lleva a otro problema. Entonces ya no es un orden, ¿no? Ya es dominación.
Y es justamente lo que pues, se supone que el positivismo trataría de salir, ¿no? Y no solo el positivismo, también otras posiciones. Entonces, esta idea, lo que pasa es que cuando tienes la idea de una finalidad, como Comte decía, ¿no? Pues la historia tiene una finalidad y ahora es el momento de las ciencias, pero él está pensando en el desarrollo industrial, ¿no? En este ordenamiento, pero también está dejando de lado que el sistema que está suponiendo un orden entraña desigualdad. O sea, el capitalismo es un sistema económico que de suyo genera la desigualdad. Entonces, ¿de qué orden vamos a estar hablando si el sistema de suyo genera desigualdad y se sustenta en la explotación del hombre por el hombre, por ejemplo? Entonces, no es solamente... Dense cuenta cómo estos tipos de argumentos son los que le van a criticar a Comte, el progreso, ¿no? Durkheim también se lo criticó, pero el progreso es un principio que tú pones, es subjetivo, ¿no? Como decían también Adam Smith, me parece, a ver si me corrigen, la idea de la coordinación, que las sociedades se coordinan solas, ¿no? O sea, suponían un poquito, la cooperación me parece es la palabra. Pues eso es subjetivo, tú estás suponiendo eso, pero de eso no se sigue que la sociedad opere por eso, ¿no? Entonces, aquí se puede aplicar lo mismo en Augusto Comte, o sea, decir que la ciencia te va a dar el progreso no se está siguiendo realmente, ¿no? O sea, esa es la crítica. Me parece que la tensión ahí siempre va a estar en cuanto al sistema económico, o sea, vean cómo analizar un modelo educativo, digo, científico, pues tenemos que enmarcarlo en una mirada mucho más amplia. Si no nos vamos a quedar cortos, porque efectivamente el positivismo pues, tiene una propuesta muy interesante en cuanto a la proyección de la ciencia. Incluso la construcción del edificio que hace Comte, que también sé que le va a seguir Barreda, salvo con la parte de la lógica que le agrega Barreda, es interesante la coordinación del conocimiento, ¿no? Sí, tiene un peso importante, pero también tiene otras fisuras, por lo cual hay cosas que no se pueden seguir sosteniendo, ¿no? En cuanto a la moral, pues la ética, pues efectivamente es un tema muy delicado. Del mismo modo, Comte, se acordarán, bueno, Comte hizo, al final de su ciencia positiva, escribió lo que se llama la religión de la humanidad. Comte sabía lo importante que era la parte subjetiva, o sea, de las creencias, pero entonces él lo que él hacía, creó un calendario incluso. Eso está bonito para los que no creen en las religiones, porque Comte decía que hay que cambiar todo en la sociedad, o sea, no solamente es la educación en el aula, sino la sociedad en general, y va hasta las costumbres. Entonces creó un calendario, se llama así calendario positivo, donde en vez de venerar no sé, el mes de febrero, o el mes de junio, o el mes de San Martín de no sé qué, pues sean los seres humanos, o sea, los poetas, los pensadores y los científicos. Cada día, y hizo día a día, o sea, derribó el calendario, pues, el que nos rige el católico, y crea un calendario positivo. O sea, ese es el ejemplo de lo que él quería hacer con su religión de la ciencia, ¿no? Eso se hace en México, porque hay muchas fechas, es interesante en los calendarios de México, hay muchas fechas que tenían una tradición católica y se le pone una fecha, no sé, positiva, digamos, de la nación. De un personaje importante. Por ejemplo, lo decía en vez de enero, que sea Homero, ¿no? El 12 de octubre, que era la Virgen del Pilar, ese día de la raza. Ya lo cambian, claro. Sí, tiene que ver, porque eso también pues, impacta en una configuración de una sociedad, no solamente por venerar, sino por nuestra concepción del tiempo también va marcada por ahí, ¿no? Entonces, lo que Comte quería era una religión de la humanidad, le llama religión de la humanidad, y esa es la ciencia, o sea, venerar la verdad. Al final de cuentas es lo que proponía Comte. Y Barreda lo que hace es escribe una moral, pero él decía que el conocimiento de la ciencia lo que nos iba a posibilitar es diferenciar en el plano social qué es lo bueno, qué es lo malo. Nunca nos va a hacer una ética prescriptiva, ¿no? Sino simplemente va a suponer que el conocimiento científico, el ejercicio de la razón, el acercamiento con las verdades, pues va a posibilitar que el sujeto
tenga la capacidad para diferenciar entre lo bueno y entre lo malo, ¿no? Y aquí sí, siempre va a quedar esta discusión ahí del papel de la metafísica en este tipo de planteamientos. Evidentemente es fuerte en el momento porque está atacando a la religión, porque está atacando a la fuerza dura, ¿no? Pero también sabemos que la religión ha tenido hoy día sabemos que la religión tiene otros factores sociales, otro tipo de beneficios, digámoslo así, de cohesión social, y también ha acompañado movimientos revolucionarios, y es decir, también tiene otros factores. La religión no solamente se reduce al control de la iglesia, ¿no? La religión tiene varias aristas con las cuales socialmente se puede estudiar, ¿no? Entonces también ahí va a estar, es algo importante. Y en cuanto a la manera del apriorismo, lo que se refiere es que el positivismo no va a reconocer ideas a priori, ¿no? Es decir, tú tienes un huracán, vamos a suponerlo así, pues tienes ya una teoría también de la que te vas a apoyar. No significa que siempre partes en cero, ¿no? Sino que la ciencia es acumulativa, ¿no? Pero es demostrada. Entonces lo que tú haces es demostrar la verdad de la ciencia, la verdad de una proposición, o la fabilidad de una proposición, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada lo que está atacando es a ciertos apriorismos, ¿no? Justamente para no caer en ideas trascendentes o en principios que no sean demostrables y solo sean suposiciones, ¿no? Va un poquito más por ahí, ¿no? Tengo una pregunta. Si llega bien a traer positivismo en México, ¿por qué no llegó, digamos, no sé si fuera como la forma más correcta de llamarlo, como la segunda oleada del positivismo? Por ejemplo, ¿por qué no llegó aquí a México no pegó tanto, digamos, las ideas que exponía el Círculo de Viena? Por ejemplo, Hempel, Carnap o Popper. O sea, ¿pegaron aquí o no pegaron? ¿Por qué no fueron tan relevantes como fue en el caso de Comte, que incluso llegó a cambiar el modelo educativo aquí en México? Justamente ahí puedes ir viendo las fuerzas, ¿no? O sea, el positivismo le sirve a Juárez, ¿no? O sea, hay que ver esta relación siempre tan estrecha entre el proyecto político y el proyecto educativo. O sea, sí le entra como anillo al dedo, como dicen vulgarmente, ¿no? Se adoptan diferentes positivismos, como el evolucionismo, el de Spencer, por ejemplo, fue muy importante. Se discute mucho en las lógicas, la lógica de Mill, la de Timberlin y otras, ¿no? El Círculo de Viena va a tener presencia aquí, pero hasta los 60, 50, 60, más o menos. Antes no. Viene este periodo del positivismo, su decadencia, y los personajes que siguen, que son los que decían los enterradores, son gente que se formó bajo el positivismo, pero ellos ya vieron una formación muy, muy estrecha, todo era ciencia. Entonces, autores, estos jóvenes ateneístas de 25 años, así como ustedes, empiezan a hacer una organización, se conforma la Ateneo de la Juventud, 1907, previo a la Revolución Mexicana. Y no teníamos instituciones todavía sólidas ahí. La Universidad Nacional se conforma en el 1909 o 1910, ¿no? La Nacional Preparatoria pues estaba regida por el positivismo. Entonces no tenías instituciones donde se pudiera generar otro tipo de vertientes, ¿no? Estos ateneístas lo que hacen es salirse de esa órbita y hacían sus cenáculos, sus reuniones, leían a Platón, leían a Baudrillard, leían a Nietzsche, hacían representación del banquete, daban conferencias, los apoyó mucho Justo Sierra. Justo Sierra en los inicios del siglo XX es la cabeza de la cultura, digámoslo así, del régimen de Díaz. Ellos son los primeros críticos del positivismo, los que después van a tomar las instancias. Antonio Caso es el primer profesor de filosofía en 1917 en la Escuela de Altos Estudios, que es el antecedente inmediato a la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Es el primer maestro que da estética, por ejemplo, en México. Entonces, son autores que se fueron por otras vías y entonces empezaron a cultivar filosofías como ellos lo traían. Son estos autores, Vasconcelos, Caso, Ramos, que es alumno de Antonio Caso, empiezan a buscar el proyecto más bien nacional.
Aquí hay un cambio. Si el positivismo sirvió en algún momento para explicar, consolidar el proyecto juarista liberal, vamos a ver que hacia los años 20, en el México postrevolucionario, pues viene la idea de lo mexicano, y no es fortuito, porque lo que necesitabas ahora es darle una identidad a la nación, es decir, un México después de tantas convulsiones, ¿no?, de tanta guerra interna, con una constitución y con un caudillismo de día y noche, necesitabas buscar ahora lo nacional, necesitabas emanciparte de la filosofía, como decían, de los yanquis, necesitabas emanciparte de los franceses, porque los franceses era la moda en el porfiriato. Entonces, ahí es donde empieza a cultivarse en los años 20 la búsqueda de lo nuestro, de la cultura mexicana, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? Y en los años 30 ya se empiezan a surgir obras buscando ya lo propio. Después vendrá José Gauss y va a organizar un grupo de estudiantes, entre ellos está Luis Villoro, que ustedes conocen bien, entre ellos está Leopoldo Sea, Fausto Vega, Jorge Portilla, y van a formar otro grupo de trabajo que se llama el Grupo Hiperión. Este Grupo Hiperión es, digámoslo así, de donde va a surgir los trabajos más fuertes sobre lo mexicano. Emilio Uranga, sobre el ser del mexicano, es decir, ¿qué es lo mexicano? ¿No? Ramos ya había dado algunas luces en los 30s, con esta idea que somos culturas asimiladas, que nos han impuesto, que solo copiamos, que traemos, entonces hay que buscar lo nuestro. Insisto, vean la relación que hay entre la filosofía, el desarrollo de este tipo de pensamiento, a la luz de la consolidación de instituciones políticas, ¿no?, de instancias educativas, instancias científicas, ¿no? Entonces, la filosofía, si se dan cuenta, no va por allá, va entrando. Ya después que se consolidan ciertas instituciones, las discusiones se van a abrir hacia el marxismo, hacia la escuela analítica, el neocantismo, el neotomismo, ¿no? Empiezan a haber una serie de neos, se empiezan a leer a la fenomenología con mucho ánimo, es decir, la filosofía mexicana, filosofía latinoamericana, es decir, el pragmatismo. Hay muchas corrientes que van entrando, ya, pero eso ya hablamos después de los 50, ¿no?, justamente por las condiciones que tenemos, ¿no? Ya lo que tenemos el día de hoy, pues es un universo muy grande de corrientes propias y corrientes de otras latitudes, ¿no? Puede ser que algo de la educación que se implementó en el positivismo de lo que nos estás hablando todavía esté impregnada en los tiempos actuales en la educación. ¿El modelo, en cuanto a modelo? Me parece que sí. Me parece que puede ser una visión en cuanto al método, o sea, muy un tanto impositivo. De ahí una de las discusiones actuales es de transformar los métodos de enseñanza en un saber interdisciplinario, con otro tipo de dinámicas, ¿no?, que no sea solamente la transmisión de conocimientos. Creo que eso todavía hay un poco de ello. El peso de las ciencias también me parece que es importante, pero creo yo, mi valoración es que el peso de la ciencia está mal enfocado. O sea, no quiere decir que la ciencia no valga, o sea, sino más bien se piensa que estudiar ciertas áreas, ¿no?, ingenierías, ciertas de la ciencia dura, ciertas de ellas, es donde el estudiante tiene que ir. Las demás te vas a morir de hambre, o las demás pues, no sirven para nada, mejor estudia algo que te deje, ¿no? Y la estructura misma no permite que se entienda que la educación es algo mucho más allá que la transmisión de meros conocimientos o de meros datos. O sea, no sirve de nada generar datos, sentarse y escuchar datos. Lo que sirve es la autoformación, el diálogo, las discusiones, la crítica, y eso la filosofía siempre lo ha tratado de hacer, ¿no?, por lo menos en algunas vertientes. Entonces creo que sí, hay mucho trabajo que hacer. Sí, el positivismo pues fue, ¿cómo decirlo?, un principio rector en América Latina.
Muy buena pregunta. El positivismo tiene muchísima influencia, es la bandera, digámoslo así, del mismo, un parecido, no digo igual, parecido aquí en México, que tuvo influencia para transformar el modelo educativo y el modelo político. También en Cuba lo tuvo, también lo tuvo en Chile, también lo tuvo en Brasil. De hecho, en Brasil, vean la bandera. ¿Cuál es el lema de la bandera? Orden y progreso. En Chile, en Brasil, perdón, sí se asimiló, sí, Comte, lo que les contaba de la religión de la humanidad, hay dos templos positivistas, uno está en Francia y otro está en Brasil, justamente. Búsquenlo un día en redes ahí, en el templo positivista, y van a encontrar ahí, hay uno que está en Brasil. En Brasil sí se adecuó el tema de la religión de la humanidad, ¿no? O sea, el saber la verdad y demás. Aquí no. Aquí el lema de orden y progreso, que es propio de Comte, Barreda lo transforma y le agrega libertad. Entonces, la Nacional Preparatoria de Libertad, Orden y Progreso. Libertad es el espíritu del liberalismo puro, ¿no? O sea, es la libertad que se requiere en ese momento. Como ya dije, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, de tránsito, etcétera, ¿no? O sea, es el liberalismo puro. Entonces, vean, en Brasil no encontramos el tema de la libertad. Aquí sí. Cada región tiene su especificidad, ¿no? En Cuba ay, se me fue el nombre, el apellido, te les digo. En Chile un representante importante es Lastarria, Varona, Enrique Varona, es uno de los que llevó el positivismo en Cuba, y también fue muy importante. Entonces sí, el positivismo, toda la parte del 19, hacia finales del 19, hacia el inicios del 20, pues tuvo mucha presencia en México y en América Latina. Interesante, porque en Europa, en los años que Comte pensaba, que piensa en 1820 y tantos, pues tenías ahí a la par, yo hice un conteo una vez, son como 24, 25 corrientes al mismo tiempo, ¿no? O sea, vertientes del pensamiento. Entonces, aquí es chistoso porque aquí fue la dominante, la visión dominante, y en Europa tenías veintitantas al mismo tiempo, ¿no? Y variaciones, y entonces es una riqueza muy grande en una región tan pequeña como Europa, a comparación del continente americano, ¿no? Eso nos vuelve a hablar, insisto, de que no podemos pensar al positivismo o ninguna corriente ajeno a sus condiciones reales, ¿no? A las condiciones de su tiempo, ¿no? O sea, todas las posturas son hijas de su tiempo. O sea, hablamos de países colonizados, en luchas por la independencia, ¿no? contra dominaciones internas. Entonces, pues son otro tipo de condiciones en las que se da el pensamiento, la filosofía y la ciencia. Bueno, te queremos agradecer. Al contrario. Eduardo. Y pues creo que ya estamos por terminar la conferencia. Ok.